Buenas noches, bienvenidos a la última edición de esta semana de Plano Judicial aquí por Mega TV. En minutos vamos a estar hablando con la fiscal Rosa Noguera sobre la imputación de alias Capeluqui y también otros 3 adolescentes por la muerte del adolescente Ismael. Lucas Aracho, ¿cómo estás? Muy bien, Odelia, buenas noches, un gusto acompañarte en otro programa más de Plano Judicial en un viernes bastante cargado, mucha información del ámbito tribunalicio y probablemente la noticia del día sea lo relacionado a la muerte de Ismael Domínguez y la imputación contra 3 menores y un adolescente de 20 años. Así es, Lucas, y ya para tener los detalles de la imputación le quiero saludar a la fiscal Rosa Noguera. Buenas noches, fiscal, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, fiscal, tener un poco los detalles de la imputación. Estamos hablando de homicidio doloso en contra de una persona, una de ellas es mayor de edad y los demás son menores, doctora. Así mismo, y todos los menores también fueron imputados por homicidio doloso. Se solicitó la prisión preventiva para todos, fiscal. Para todos. Doctora, después de varios días se pudo llegar finalmente con quienes serían los principales sospechosos de este terrible caso. ¿Cómo finalmente se da esta situación? ¿Aparecieron nuevos videos, testigos o cómo el Ministerio Público llegó a estas personas finalmente? No, los que aparecieron fueron los testigos ayer y fueron así, con texto y uniforme. Indicándole a esas personas que fueron imputadas. Doctora, y para entender un poco también, los 3 menores y el adolescente de 20 años fueron imputados por homicidio doloso. ¿Cómo sería lo relacionado a la autoría? ¿Un autor, los demás coautores o cuál sería la situación? Autores. ¿A los 4 como autores? Los 4 son autores, los 4 participaban como autores. En este caso, el Jesús Roa, alias Capeluqui, fue quien le dio un golpe con la parte del codo. ¿Eso se podría explicar, fiscal? Él le dio un golpe, el primer golpe le dio con el antebrazo. Y cuando cayó, cuando iba cayendo y después de caer, ahí vinieron los otros a patearle por la cabeza, por la espalda, y bueno, ahí se construyó. Eso es lo que yo tengo. Por eso entonces es que los 4 están en calidad de autor, fiscal. Así es, porque si bien es cierto, una por la nuca, otro hubo una patada, otro por la espalda, o sea, no había un lugar donde el pobre no haya recibido con una brutalidad, porque en frente le patearon, otro le pegó por la cara, una necesidad. Y para entender un poco, porque preguntaban inclusive esto en las redes, ¿qué es lo que pasa? Bueno, al menos por ahora la calificación es provisoria. Durante la investigación se podría determinar quién fue, digamos, el que le propinó el golpe que directamente acabó con la vida y a partir de ahí trabajar un poco sobre la calificación definitiva, lógicamente en una eventual acusación que pueda presentar en la Fiscalía, porque está la pregunta justamente es de cómo 4 personas pueden ser responsables de la muerte de una. O sea, tuvo que haber habido un golpe definitivo, digamos, que acabe con la vida de este joven, o cómo sería, digamos, la situación para que podamos entender. Todo eso se definió en la imputación. No te escuchamos muy bien, fiscal. En la última parte usted dijo que eso está todo en la imputación. Sí, se describió ese acto. Por ejemplo, el de Capeluqui, que fue con el antebrazo, que fue el primer golpe, y lo que según el médico forense es la que produjo la muerte. Ese es el golpe, el primer golpe, pero certero. Fiscal, Jesús Roa dijo algo en su declaración,
aportó o dio algunos detalles? No, ya estuvo. Ya estuvo. Y en cuanto a los adolescentes, de hecho que también el sistema y todo lo que tiene que ver con la ley que les protege el procedimiento es totalmente diferente, fiscal. Totalmente queda a cargo del juez o de la jueza. Para entender entonces, doctora, son básicamente a partir de ahora dos causas en dos juzgados distintos, ¿verdad? Una en el juzgado penal adolescente y otra ya en un juzgado de garantías ordinario, por decirlo de una manera. Sí, claro, así mismo, así mismo. Gracias, fiscal, por conversar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por interesarse. La fiscal Rosa Noguera, entonces, con relación también a esta imputación que se daba el día de hoy en contra de Jesús Roa, alias Capeluqui. Él tiene 20 años y los 3 adolescentes. 4 personas imputadas por la muerte de este futbolista juvenil, Ismael Domínguez. Justamente todo esto se daba. Van a ser 8 días de aquel partido en donde termina con una pelea. Él recibe varios golpes y estamos viendo en imágenes. Estas son nuevas imágenes que se daban a conocer el día de hoy, Lucas, sí, que también sirvieron a la imputación, a la fiscalía para proceder a la imputación, porque en principio se hablaban de adolescentes, sí, y luego aparecía el tal alias Capeluqui, que era mayor de edad. Así mismo es, y como vemos allí en la imagen, de hecho ya una persona aparentemente sería Domínguez el que está tendido en el suelo y está recibiendo la ayuda, el socorro por parte de personal médico que estaba en la zona de ambos equipos, de lo que se relataba inclusive ya también días atrás. Y estas imágenes inclusive entonces fueron tomadas por el Ministerio Público, y hay que decir también, tanto Capeluqui se presentó hoy como sus amigos, llegó él con sus amigos hasta la sede del Ministerio Público cuando se presentó, y ya después de eso, prácticamente un par de horas después, ya la fiscal anunciaba la presentación de esta imputación. Lo que sí queda un poco en la nebulosa, al menos a mí no me quedó muy claro, no es lo relacionado a la participación que habría tenido cada una de estas personas. Son 4 y estamos hablando de la muerte de una persona. Necesariamente uno de los 4 tuvo que haber sido, digamos, el responsable directo de la muerte. Entonces por ahí la calificación es la que podría inclusive variar, pero eso obviamente va a quedar en manos del Ministerio Público. Sí me quedó un poco esa duda de lo que nos respondía incluso también la fiscal Rosa Noguera. Lo cierto y lo concreto es que ahora ya esto queda a cargo por un lado del juzgado de garantías ordinario en torno a este joven de 20 años, y lo que tiene que ver con los menores de 18 años ya a cargo de un juzgado penal adolescente. Y por obvias razones, por lo que establece el Código de la Niñez y la Adolescencia, no se puede hacer mención al nombre ni a otros datos que puedan, lograr que las personas puedan identificar a estos 3 menores. Entonces por eso también omitimos hacer muchas preguntas en torno a los mismos, Noelia. Ahora, cambiando también de tema, Lucas, tenemos que hablar sobre este caso que se daba esta semana con inspectores de la patrulla caminera, quienes están actualmente ya con un arresto domiciliario. Fue la decisión tomada por la jueza de Lambaré, Ana María Esquivel. Los 5 agentes están con un arresto domiciliario. Estamos viendo el resuelve en imágenes, en donde se habla justamente de la conducta de María Elizabeth Palacios Almirón, Rodolfo Iván Espínola Olmedo, Rosa Cáceres González, Rosana Bordón y Víctor Daniel Caballero, todos ellos imputados por homicidio culposo e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre. Una de las noticias que también se estuvo comentando bastante, y de hecho que gracias a los testigos se pudo tener y obtener las grabaciones de qué fue lo que sucedió en esa barrera ilegal, Lucas. Tal cual, Noelia, y lo que dice parte también de la fundamentación de esta resolución de la jueza Ana Esquivel. En este caso, la medida cautelar más idónea es la de la aplicación del arresto domiciliario, ya que estamos ante un hecho grave por las circunstancias en las que ocurrió
y por la lamentable pérdida de una vida humana, y además se fundamenta lo relacionado al peligro o a un eventual peligro de obstrucción que podría existir en cuanto a la modificación de ciertas circunstancias en atención a que se trata de agentes de la patrulla caminera. Entonces pasa por ahí un poco también el dictamiento de este arresto domiciliario. Si bien es cierto, son delitos los que se les atribuye a estas 5 personas, van a cumplir por ahora esta medida cautelar de arresto domiciliario. Mientras avance la investigación, la Fiscalía va a tener, por supuesto, al menos 6 meses para poder presentar luego su requerimiento conclusivo una vez que se realicen todas las diligencias pertinentes, pero ya por lo menos están procesadas estas personas y con esta medida cautelar. Así es, Lucas. Hacemos una pausa. A la vuelta vamos a estar hablando sobre los 20 años del secuestro y homicidio de Cecilia Cubas. Pausa y regresamos. Seguimos informando aquí en plano judicial y también queremos hablar de los 20 años de secuestro y también homicidio de Cecilia Cubas, ex hija del expresidente de la República, o hija, mejor dicho, del expresidente de la República, Raúl Cubas Grau, que fue secuestrada un 21 de septiembre del 2004 cuando estaba regresando a su casa ubicada en el barrio Laguna Grande de San Lorenzo. Queríamos hablar de este secuestro y de este homicidio que prácticamente nos marcó también como país, Lucas. Asimismo, Noelia, es uno de los casos de secuestro más recordados aquí en nuestro país y ya se van a cumplir 20 años, bastante rápido este tiempo, pero a día de hoy todavía hay personas que no fueron sometidas a la justicia para poder ser juzgadas en cuanto a una participación en este terrible crimen de la joven Cecilia Cubas, pero también hay un grupo de más de 20 personas que ya fueron juzgadas y que ya están condenadas. Inclusive actualmente se está haciendo un juicio oral y público para uno de los que habría participado en el secuestro y también en el homicidio de Cecilia Cubas, Noelia. Y para recordar justamente el caso, Lucas, le quiero dar la bienvenida a la ex fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, una fiscal que estuvo y trabajó mucho también en el caso Cecilia Cubas. Buenas noches, doctora. Gracias por estar con nosotros aquí en plano judicial. Buenas noches, Noelia. Buenas noches, Lucas, y a toda la audiencia de la Mega Cadena. Gracias, doctora. Estábamos hablando del caso Cecilia Cubas. Mañana justamente se recuerdan 20 años de todo de esa pesadilla. ¿Qué se puede decir, doctora? Y bueno, realmente, como tú lo has dicho, 20 años ya que mañana, que a las 18:30 aproximadamente, cuando faltaba unas cuadras para llegar a su casa, es interceptada por aproximadamente 5 personas, pero fuertemente armadas, y es llevada al cautiverio Cecilia Mariana Cubas Gustinki, en donde lastimosamente ella no pudo volver del cautiverio para contarnos lo que realmente fue estar secuestrada en poder de este grupo hoy digo autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, pero en ese momento brazo armado de un partido político como Patria Libre. Claro, justamente eso, doctora, porque acá estábamos hablando de un secuestro, nada más y nada menos que de la hija de un expresidente de la República, pero también se daba, digamos, después el inicio de lo que ya sería el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Sí, Cecilia es secuestrada el 21 de una
una hermosa tarde de primavera, ¿verdad? Donde parecía todo normal, todos los jóvenes y ella también como toda joven preparándose para disfrutar el día de la primavera, ¿verdad? Cuando estos asesinos, estos terroristas, la intersectan y la llevan al cautiverio. Por eso se inicia con Cecilia, ¿verdad? Y sobre todo el caso Cecilia es sumamente relevante dentro de todo lo que es la investigación del secuestro y el crimen transnacional, porque lo de María de Bernardi, que ocurre el 16 de noviembre del 2001, teníamos los elementos muy débiles de que existirían organizaciones internacionales involucrados en este secuestro de María Díaz, pero no teníamos el caudal probatorio suficiente, esa fuerza probatoria para arremeterlos con todo. Pero en el caso de Cecilia sí se logra obtener las pruebas de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tenían directa intervención en el secuestro de Cecilia Mariana Cubas Osinque. Se llegó a pagar la suma de $300,000 incluso, doctora. Sí, que después ellos le dicen que era como un impuesto al poder ellos pagado los 5 millones de dólares que pedían a la familia Cubas, como ustedes sabrán, tenía todo embargado sus bienes por la situación por la cual estaban atravesando jurídicamente. Y bueno, le dice que era como un impuesto porque se estaban atrasando en el pago de lo que ellos, cuando la familia Cubas cumple con todos los requisitos, como por ejemplo que en todas las cartas que ellos enviaban a la familia, ellos iban poniendo sus condiciones. La familia cumple con esas condiciones y van en la zona de la zona de Coronel Oviedo, no recuerdo bien cómo se dice, Nueva Londres. En Nueva Londres es donde se produce, donde ellos le ordenan que dejen ahí los $300,000 para luego, cuando la familia empezaba a salir por los medios de prensa, a decir, a tirar ciertas indirectas, ¿verdad?, ya a la organización criminal, de que ellos cumplieron, ellos se comunican y dicen que bueno, es como un impuesto a lo que ellos consideran un retraso en el pago del rescate y no liberan a Cecilia. Y de ahí es que se prosiguen todas las investigaciones, se logra dar con los primeros integrantes, como el 24 de enero, creo que en 2005, ya es detenido Osmar Martínez. En su casa se encuentran elementos que fortalecen de que no solamente el Partido Patria Libre y no solamente el brazo armado, sino también el crimen transnacional, el crimen organizado transnacional estaba metido en esto. O sea, el grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia habían enviado un asesor acá, conocido como el comandante Santiago, que hoy es a su nombre Orley Jurado Palomino, que reportaba directamente a Granda y Granda a Reyes. O sea, el secuestro de Cecilia marca el de María Díaz también, ¿verdad? Como decía el ingeniero de Bernardi, el comienzo de la industria del secuestro con Cecilia, esto se afianza mucho más. Y después, ¿verdad?, vamos que ellos en la intervención que yo hago junto con mi ex colega Guillermo Ortega en la casa de Alejandro Ramos, el 4 de agosto del 2009, en donde se encuentra ya las cartas que iban remitiendo, y ahí perfectamente una de las cartas hablan ya de la división y el nacimiento de lo que hoy se autodenominan Ejército del Pueblo Paraguayo. El 1 de marzo del 2008, ella dice que nacen como EPP.
Definitivamente fue al principio bastante complejo el trabajo que tuvieron que hacer, muy minucioso, doctora, porque para entrar inclusive un poco en contexto de lo que era en aquel entonces, hablábamos de que había pocos casos de secuestro, entonces esto implicaba, por supuesto, un trabajo bastante difícil y complicado para las autoridades para poder, primeramente, descubrir qué es lo que pasó y qué es lo que buscaban estas personas y luego dar también con estas. Y hablamos de que finalmente se pudo dar con un grupo importante ya a estas alturas, doctora. Un grupo importante que hoy están todos condenados, quedando, ¿verdad? Dos que están, en la última vez que se tuvo conocimiento de ellos, estaban en Bolivia, Blas Franco y Ángel Vera. Después quedan Magna Mesa, Cristaldo Mieres, Liliana Villalba y los otros que ya en enfrentamiento con la policía perdieron la vida. Y Lorenzo González, que en este momento se está realizando su audiencia, su juicio oral y público. Como persona que integraste el equipo de investigación y tuviste teniendo un seguimiento bastante cercano, incluso hasta ahora te presentaste a declarar a este juicio que se está realizando, ¿cómo calificás o cuál es, digamos, la conclusión que podés hacer luego de 20 años con todo lo que se avanzó, con lo que falta? ¿Cuál es la opinión, digamos, que te merece la situación del caso de Cecilia Cubas? Bueno, investigativamente se llegó, ¿verdad?, tanto a los autores morales, vamos a decir, intelectuales, como el comité político que ellos negaban, ¿verdad? Llegamos a lo logístico, llegamos al grupo armado, ¿verdad? Se llegó a todos lastimosamente, ¿verdad? Los que están en el exterior ya escapan ya escapan, ¿verdad?, a las autoridades de nuestro país, los encargados de hacer las detenciones propiamente dichas ordenadas por la Fiscalía. Y yo te puedo decir que siempre habrá por más que logramos condenas, logramos reducir al grupo criminal que secuestró a Cecilia, pero queda eso de no haberle recuperado a ella con vida, ¿verdad? Cecilia fue enterrada viva, o sea, el horror, el terror que significó, ¿verdad?, para la familia y para mí como investigadora. Yo te hablo y hoy lo puedo hablar con total libertad, ¿verdad? Los ya no me pueden decir, los fiscales me pueden decir eso. Yo te hablo hoy como ser humano, ver lo poco que pudimos entregarle a la familia Cubas Usinqui y esa madre que besó ese cuerpo que siempre quedó en mi corazón, ¿verdad? Lo que la señora Mirta, yo aparto todo lo político, todo, ¿verdad? Para mí Mirta es Mirta mamá, Raúl Cubas papá y Silvia Cubas hermana, ¿verdad? Ellos y otros miembros más allegados de la familia, ¿verdad?, del sufrimiento de la familia Cubas Usinqui, a través de lo que ocurrió con Cecilia. Queda para nosotros, o sea, para mí como investigadora, el dolor de no haberlo traído con vida a Cecilia. Pero como te digo, ante una organización criminal que la mantenían en cautiverio rodeada de explosivos, quien hubiese intentado ingresar en la casa en algún momento, yo creo que nadie se iba a salvar. Como siempre, hablaba con algunas personas que también decían, no, un intento de liberarnos era muerte segura. Se trabajó mucho. En cuanto a la parte investigativa, te puedo decir que fue un buen trabajo de investigación y de lograr las conexiones sobre todo a nosotros teníamos que abrirnos los ojos. El crimen transnacional está presente en Paraguay y todo lo que significó lo magno que fue el secuestro de Cecilia. Hay veces pasaron 20 años, a lo mejor la gente olvida. El joven que hoy tiene 20 años no va a saber quién es Cecilia ni qué pasó hace 20 años. Por eso
es tan importante que ustedes, los medios de prensa, hoy difundan un poco qué pasó hace 20 años atrás. Porque Así es, doctora, y así le queríamos recordar justamente porque mañana se cumplen 20 años y queríamos conversar con usted porque fue la que estuvo en esa investigación y lastimosamente nos estamos quedando sin tiempo, doctora, pero te queremos agradecer muchísimo por conversar con nosotros. bueno, igual les agradezco mucho este espacio y que el Paraguay nunca olvide el secuestro y muerte de Cecilia Cubas y que los jóvenes hoy puedan ver lo que hace 20 años atrás fueron estos terroristas muy autodenominados. Gracias, doctora Sandra Quiñones, fiscal general del Estado, conversando también con nosotros. Y bueno, con esto nos despedimos nosotros, Lucas. Nos encontramos nuevamente el día lunes. Bueno, me dicen que tenemos primero nuestra placa antes de despedirnos. A 20 años del secuestro de Cecilia Cubas, ya me estaba apurando también, pero tenemos que mostrar esto, Lucas. Asimismo, Noelia, estos son los que continúan prófugos de la justicia hasta ahora. Son 9. Magna Mesa, Rodrigo Granda, que era es ex líder de las FARC, Manuel Cristaldo Mieres, Liliana Villalba, Ángela Costa, Isaac Burgos, Blas Franco, Alcides Mereles y Orley Jurado Palomino. 9 personas que hasta ahora se mantienen prófugas de la justicia en el marco del secuestro y posterior homicidio de Cecilia Cubas. Así es, ahora sí, con esto nos despedimos. Nos encontramos nosotros el día lunes. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Noelia. Será hasta el lunes.